A continuación, presentamos Hablando de salud en la Patagonia chilena, junto a nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. Revive esta entrevista en www.coyhaique.tv. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Muy bienvenidos a un capítulo más de Hablando de Salud con nuestro querido epidemiólogo don Marco Acuña Briones. ¿Cómo estás, Marco Honorato? Bien, Rey, muy bien, y siempre un agrado estar en Coyhaique TV. Estábamos muy ansiosos de tu visita, Marco, por cuanto estamos viviendo una condición bastante especial, no solo en la región, sino que a nivel país, con el tema del ANTA, pues, ¿ah? Tú lo predijiste como buen epidemiólogo hace un tiempo atrás, hace ya más de un mes, sí, ¿cierto? Y tuvimos que hacer unas evacuaciones aeromédicas, ¿así se llama? Así es. Recientemente, por el caso de nuestra querida Miriam, ¿cierto? Una coterránea muy conocida en nuestra ciudad y que de alguna manera nos viene a alertar la condición que tenemos de antivirus, bueno, obviamente en nuestra región, pero entiendo que no solo en nuestra región, que la cosa está complicada a nivel país. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, efectivamente, antivirus, que es una enfermedad endémica ya en Chile, especialmente la región de Valparaíso hasta Aysén, está en una situación del punto de vista epidemiológico complicada, porque fíjate que el año 2025, durante todo el año, hubo 44 casos de antivirus. 44. En Chile. Claro, sí. ¿Ya? Lo estaba buscando. Pero estamos a agosto y ya en el país llevamos 46 casos, o sea, ya se superó el total del 2025. Ya se superó. Y lo más preocupante es que este año han fallecido 18 personas, lo que da una letalidad o mortalidad, claro, para que la gente lo entienda con palabras más simples, de un 38%. Eso leíamos en una noticia que no sé, uno de los medios nacionales, pero en nuestro segmento de noticias hablaba de aquello. De lo que más llamaba la atención es la alta letalidad que han tenido los casos de infecciones este año. Sí, fíjate que... Pero, discúlpame, también hablaban de lo raro que fuese en esta época, porque normalmente el antivirus se asociaba al verano, cuando las personas visitaban las cabañas, sí, en fin. Entonces, que era anormal que en pleno invierno tuviéramos casos. Que en invierno hubiesen casos. Sí. Bueno, eso tiene que ver un poco, y por eso la imagen que nos acompaña de este paisaje nevado tiene que ver con las condiciones climáticas. En las zonas rurales de nuestra región y en general en otras regiones ha llovido mucho, y esta condición climática adversa, ¿qué es lo que ha hecho? Que todos los ambientes naturales donde están los ratones silvestres, sus madrigueras, sus nidos, están todos cubiertos de nieve, de escarcha, y por lo tanto ya a los animales se les acabó el alimento. No tienen comida. Y no tienen abrigo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en zonas rurales? Y eso es lo que nos tiene que ocupar. Están buscando refugio y ingresando a galpones, bodegas, leñeras, incluso a las viviendas. Entonces, estamos en una situación en nuestra región que es de alto riesgo de transmisión en zonas rurales, porque los animales están ingresando con una acción de sobrevivencia para ellos, ¿ya? Ahora, este frío que hemos tenido y que va a seguir en las próximas semanas va a hacer que probablemente ya en septiembre la mortandad que tengan los ratones silvestres va a hacer que se produzca este efecto que los expertos llaman de guillotina, que inviernos duros, con frío, con nieve, hace que la población tenga una reducción muy importante y termine el riesgo de transmisión, ¿ya? Marco, en una de las cápsulas tú mencionabas que el ratón de ciudad por lo general no era portador de antivirus, sino que era el silvestre, ¿no? El ratón silvestre. Ok. Desde ese punto de vista, el que lleguen ratones a casas en ciudades o en localidades urbanas, aparte del riesgo sanitario general, que sigue por la infección y ese tipo de cosas, no hay un riesgo de antivirus. En realidad, quienes estamos más expuestos somos quienes vivimos fuera del radio urbano, ¿no? Así es.
Así es. Fíjate que el ratón de ciudad no tiene ninguna participación en la transmisión de antivirus, así que eso es importante que lo sepa nuestra comunidad. Sin embargo, para darte un ejemplo, en Coyhaique hay evidencia de ratones silvestres y esto se logró a través de capturas que hicieron biólogos de la Universidad Católica. Por ejemplo, en la costa del río Simpson, detrás de la planta de tratamiento, se capturaron ratones silvestres. En Cerro Negro, que hoy día está muy poblado con casas, con viviendas, solo para darle un dato, desde diciembre del 96 hasta ahora, que ya tenemos 109 casos de antivirus en Aysén, hay 3 casos que son de Cerro Negro, ¿ya? Cerro Negro está de Simpson para arriba, ¿ya? Y también se han identificado ratones silvestres en el camino El Verdín hacia las Bandurrias, ¿ya? Y también en la recta Foisic, cuando estaba el vertedero de basura acá en la recta Foisic, también se identificaron ratones silvestres. ¿Por qué no tenemos ECMO, eso, las máquinas? La máquina de ventilación extracorpórea. Exactamente. ¿Por qué no tenemos en nuestro hospital? Es una máquina tremendamente sofisticada que no basta con tener el equipamiento. Tenemos que tener el recurso humano para manejar ese equipo. Tienen que ser todos expertos en hemodinamia, cardiocirujanos, enfermeras capacitadas y personal anexo a ese tipo de... Pero eso no debiera ser una gran complicación, es cosa de capacitar a la gente que existe, ¿o no? Ahora, el equipamiento es de alto costo, pero claro, uno podría decir se hace la inversión por una vez. Claro. ¿Ya? Es que estoy pensando que un traslado aéreo te cuesta 10 millones de pesos, por lo que conversaban ahí, no recuerdo. Sí, sí, algo así cuesta. Como son $10,000. Sí. Son 10 palitos que se van en cada traslado. Sí. Ahora, lo otro que me llamó mucho la atención también, que no sé si estoy equivocado o no, que justamente cuando se trasladó Miriam, ¿cierto? Se trasladó también con 2 personas más. Una era su nieta y una tercera persona ajena al núcleo familiar, por lo que entiendo. Pero no estaba asociado a antivirus. ¿Cuál? El tercero. El tercera. O sea, hay 2. Sí. 2 asociados. Ok. 2 asociados al antivirus y fueron aviones distintos. Así es. O sea, son Fueron $20,000. Exactamente. Ya, exactamente. Ahora, te estoy hablando de 2 casos que fueron los más bullados. Uh-huh. No sé cuál es el motivo, tal vez puede ser por lo conocida de la persona afectada. Pero este año, ¿cuántos casos van en Coyhaique que hayan tenido que ser trasladados? Hemos tenido 5 casos este año. Casi compráis el avión, po. El año pasado, durante Bueno. todo el año, tuvimos 5. Ya. Y aquí está pasando lo mismo que está pasando en Chile. Ya agosto tenemos los 5 casos que igualan el año anterior. Y todavía nos quedan varios meses para que Porque termine. es distinto el hospital, no sé, de Puerto Montt, que si el ECMO está en Puerto Montt, ya que el de Osorno no lo tenga, bueno, que ahí están al lado. Es que no hay en Puerto Montt, Brain. Este equipo Eran 5 del país, ¿no? es tan sofisticado y requiere un recurso humano tan calificado que solamente hay 4 regiones donde Claro, tienen porque son ECMO. 7 en total, 3 Son están 7, en Santiago. 3 son del área privada en Santiago. Del área privada, ok. En Santiago el hospital público que lo tiene es el Hospital del Tórax. Uno solo, Público. Los otros 2 son privados. Son privados. Después está Magallanes, No, Magallanes no hay. En Coquimbo hay otro ECMO. Coquimbo, En Concepción Conce. y Temuco. Y no hay más. Hay 4 regiones y si tuviéramos que contar están los 3 del área privada más los 4. Hay 7 ECMO Claro, en son Chile. 7. En Chile. Por lo menos lo que tú nos comentaste Claro. en la cápsula anterior. Entonces, como te digo, ahora, si uno dice, imagínate que ni siquiera tenemos una unidad de hemodinamia en nuestro hospital. Menos vamos a tener la máquina. O sea, vamos a llegar a un ECMO que es un equipo mucho más sofisticado, que requiere más expertise. Me llama la atención que Magallanes no tenga, No tiene. con lo potente que son los magallánicos. Pero es que no tienen ANTA los Magallanes. Eso es. 0 iba. caso Magallanes. A eso iba. ¿Por qué Magallanes tiene 0 casos y nosotros tantos? En Magallanes, cuando tú vas allá, excepto cuando te El viento. acercas hacia las Torres del Paine, tenemos viento, El viento. tenemos poco bosque, ¿ya? Que además acoironado. Claro, más de pampa, más de pampa, sí. árboles achaparrados, entonces no tenemos el bosque denso, siempre verde que tenemos en Aysén. ¿Ven?
Queridos turistas, por eso tienen que visitar la región de Aysén. Menos pampa, más bosque, más lago, más ríos de distintos colores. Claro. A mí me gusta. Con el problema que anta. Sí, yo creo que es re importante que a nuestra comunidad le reforcemos las medidas de prevención en este momento, ya, porque los que están en zona rural son los que tienen el mayor riesgo. Marco, pero escúchame una cosa, discúlpame que te interrumpa, pero la persona que vive en Aysén ya sabe del anta, ha escuchado del anta, tiene una noción de lo que ha provocado el anta en nuestra población. Sin embargo, el turista no. El turista chileno, no. El turista extranjero, sí. Sí. Los extranjeros, los europeos, los americanos, los asiáticos, me refiero a los japoneses, Sí. o los chinos. O los chinos. Cuando vienen a conocer el América, ellos estudian todo respecto al lugar que van a visitar. Claro. La población, el idioma, la cultura, los riesgos. Entonces, pero es distinto de un turista chileno o un turista latino. ¿Ya? En general ellos van a visitar lugares nuevos, pero nunca estudian qué es lo que ocurre en ese lugar. ¿Ya? ¿Y qué hace el chino que no haga el brasilero? Usar mascarilla, es más Por prolijo con el tema de la higiene, del higiene. orden, ¿ya? Y esas dos medidas ya son de prevención de antivirus. Si tú estás Es en increíble, es increíble el asiático cómo acostumbra mucho a usar mascarilla. Sí. Por ejemplo, los japoneses la mascarilla la usan incluso antes del H1N1 en el 2009. Sí. Ellos se suben al metro con mascarilla, si van a lugares masivos usan mascarilla. Está en la cultura. En la cultura, imagínate que para el Mundial los que dejaban las galerías impecables eran los japoneses. No dejaban ni un papelito en su... Ya, y ese es un tema de cultura, de disciplina. Y cuando celebraban en la calle, lo hacían mientras el semáforo estaba en rojo. Sí. Cambiaba a verde y inmediatamente la calle quedaba increíble. Bueno, la disciplina. Otra cultura. Otra cultura. Marco Acuña Briones. Ok, entonces nos olvidamos de tener un ECMO por lo pronto. Por lo pronto. Yo creo que en el corto y mediano plazo... No va a ser así. No creo. Ya, porque acuérdate que ahora incluso nuestro hospital ya quedó chico. Nuestro hospital vamos a tener que pensar ya en un proyecto de ampliarlo. Bueno, y en eso está... En eso estamos. En eso está en estos momentos la autoridad. y todo eso. Claro. El gobierno regional. Entonces, yo creo que es importante que tengamos claridad que a corto plazo es muy difícil, a mediano quizás también. Yo creo que con un hospital nuevo podríamos aspirar a tener un ECMO acá en... Vámonos a la parte grave. Ya, la persona se infectó y está con deficiencia respiratoria y requiere el ECMO. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué se pararon tanto en este traslado aeromédico? ¿Un tema de plata? ¿Un tema de disponibilidad de aeronave o de clima? Clima. Tú sabes que nuestros pilotos regionales tienen mucha experiencia, son avesados y ellos vuelan con malas condiciones climáticas en Aysén, ¿ya? Pero pilotos de afuera no tienen la misma disposición. ¿Estas aeroambulancias son de afuera? Son de afuera. ¿Ya? Nosotros no tenemos aviones, o sea, hay aviones ambulancia acá, pero aquí está el tema administrativo, que los convenios aparentemente son con equipos de afuera, ¿ya? Entonces tiene que venir un avión de fuera para disponer la atención por un equipo altamente especializado. Los que vienen arriba del avión son médicos, enfermeras y a lo mejor TENS que son altamente capacitados. Ahora, de acuerdo, son altamente capacitados, pero en temas generales o en temas puntuales. ¿A dónde voy? El avión que viene a buscar un paciente que tiene ANTA, el equipo que viene es un equipo genérico que tiene la empresa que tiene la aeronave. Desconozco ese detalle, pero son todos expertos en el manejo del equipamiento, ¿ya? Los que vienen arriba del avión con el equipamiento son expertos. Pero el avión no tiene ECMO. No, el avión no tiene ECMO. O sea, ahora, tiene... vienen con ECMO portátil. Ah, existen ECMOs portátil. Ya. Entonces, lo que hace este equipo, que es altamente capacitado, viene con un ECMO portátil, van al hospital, ubican al paciente, ven la condición del paciente, lo conectan al ECMO portátil, claro, y se lo llevan en el avión con ECMO portátil. ¿Ya? De las personas graves que se infectan con antivirus, como este caso, de estas dos personas,
las probabilidades de vida... 80%. Siempre y cuando, ese 80% tú me decías en la cápsula anterior, que es siempre y cuando se atendía a tiempo. Sí. Creo que pasaron 24 horas o 48, una cosa así, antes que llegara el avión, ¿no? En los últimos traslados. Pasaron más de 24 horas. Sí, fueron casi 48. Sí. ¿Eso es a tiempo? Lo que pasa es que esta enfermedad, cuando entra en la fase de shock cardiopulmonar, que es la más grave, mientras más pronto se entregue todo el soporte de cuidado intensivo, es mejor para el paciente, ¿ya? Entonces, las circunstancias en las cuales nosotros vivimos en Aysén, con este aislamiento geográfico que mantenemos con el país, a pesar de que se ha desarrollado fuertemente la red terrestre, pero en invierno, con condiciones climáticas adversas, quedamos aislados, ¿ya? Entonces, ese tiempo que se estuvo esperando fue muy importante para fue crítico. Afortunadamente todo salió bien. Es que a eso y afortunadamente salió bien. Hoy día la paciente se está recuperando gradualmente a una condición de menor gravedad. Si hubiesen sido 48 y hubiesen sido 72. No sé cuál habrá sido el pronóstico. Es difícil decirlo. Es difícil decirlo, sí. Pero la experiencia, ¿qué te dice? Que esas 24 horas adicionales habrían sido tal vez decidoras respecto a la evolución del paciente. Es difícil decir eso, Brahim, porque mira, cada paciente responde de una forma distinta claro, frente a la gravedad de la enfermedad, ¿ya? Hay pacientes que incluso en el día 6, desde inicio de síntomas, hacen una insuficiencia respiratoria, como pasó este año con uno de los pacientes, 31 años, en el sexto día ese paciente estaba fallecido, ¿ya? Entonces todo depende de la respuesta de cada persona que está enfrentada a la infección. Perdón. Tú me decías en la cápsula anterior que este ECMO lo que hacía era airear, oxigenar la sangre, ¿cierto? Sí. Bien. Teniendo eso como premisa, cuando una persona llega grave al hospital, ¿hay alguna forma, no es un ECMO, de acuerdo, pero hay alguna manera, alguna máquina paliativa que ayude a oxigenar la sangre? No. Lo que se hace en el tratamiento intensivo acá es, una vez que el paciente entra en la fase de shock cardiopulmonar, ¿por qué se llama shock cardiopulmonar? Los pulmones se llenan de agua. Y por lo tanto no puede oxigenar la sangre, ¿ya? El corazón empieza a trabajar con sobrecarga. Entonces lo que se hace es conectar al enfermo tempranamente a un ventilador mecánico para ayudar a la respiración, dar medicamentos que mantienen la función cardíaca y esperar que esa fase más grave de la enfermedad el paciente aguante. ¿Ya? Eso era hasta el 2015. Okay. Aquí teníamos que esperar que el paciente aguante. El 2015 ya en Chile se empezó a disponer de los primeros ECMO en la Alemana, en la Católica en Santiago y en el tórax. Privado. Había uno público. Y desde el 2015 se empezó a activar este protocolo de traslado de los enfermos para llegar al ECMO. ¿Cómo deciden Temuco y Concepción para equipar ECMO en esos establecimientos? Son hospitales de alta complejidad. Tienen cardiólogo, cardiocirujano, infraestructura, enfermeras capacitadas. Entonces ahí tienen que elaborar un proyecto de equipamiento porque ya de alguna forma el recurso humano lo tienen. Del sur de Chile, ¿cuál es el hospital más al sur de alta complejidad? Puerto Montt. Y Punta Arenas igual es de alta complejidad. Pero no tienen ECMO. No tienen ECMO. Fíjate que en la pandemia de COVID, el ECMO igual sirvió para los pacientes graves, ¿ya? Pero estaba en estas regiones donde hoy día se dispone de ese equipamiento, ¿ya? Pero también prestó utilidad en los enfermos muy graves por estas neumonias por COVID y también mejoró la sobrevida. Una persona que se infecta de antivirus no tiene síntomas hasta como a los 15, 20 días. No, lo que pasa es que el periodo de incubación, ¿sí? Como te contaba en otra cápsula, puede ser tan corto como 3 y tan largo como 45. Sí, pero en promedio, 15 días a 20 días después de entrar en contacto empieza la sintomatología. Sí. Perfecto. Durante ese periodo de incubación no hay contagio. Esa persona no me va a contagiar. No hay transmisibilidad. Cuando esa persona comienza con los primeros síntomas de la enfermedad,
comienza Transmisión. la transmisión, ¿cierto? De persona a persona. El posible contagio Sí. de persona a persona. Sí. Por lo tanto, para buscar a quienes estuvieron cerca de un paciente diagnosticado con COVID, es decir, con hantavirus, es a quienes mantuvieron contacto físico con esa persona desde cuando ya se sentía mal. Sí, así es. Y por eso no se hace una vigilancia epidemiológica y un seguimiento clínico a esas personas que estuvieron en contacto con el enfermo y se les va monitoreando día a día hasta completar 45 días. Marco, los síntomas, para que vayamos finalizando esta primera cápsula respecto a este tema, los síntomas a los cuales hay que tenerle temor. Esto es muy importante, Brahim. ¿Por qué? Porque estamos en pleno invierno y los síntomas que les voy a mencionar son los mismos de una gripe, los mismos de un COVID o de una virosis respiratoria. Y por eso es relevante que la misma persona diga, ¿sabe qué? Yo vengo de zona rural, estuve en un galpón, vi ratones, porque los síntomas O vi son... fecas, ¿no? O vi excretas de ratón. Porque los síntomas son dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, Dolor muscular. dolor de cabeza, fiebre, decaimiento y malestar general. Duelen mucho los músculos de la espalda, de las piernas, y también pueden haber síntomas gastrointestinales, es decir, puede haber vómitos, diarrea, dolor abdominal y náusea. Entonces ahí, si los médicos no son agudos, puede incluso llegar al diagnóstico de una gastroenteritis. Pero si tú haces estas preguntas clave, ¿dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Ha visto ratones? Aunque estemos en invierno, un médico tiene la obligación de hacer estas preguntas, porque si alguna de ellas es positiva, uno tiene que pensar que podría tratarse de una ¿Cómo hantavirus. saben en el hospital que son positivos o no? El cuadro clínico, el nexo epidemiológico, y hay exámenes básicos que se pueden hacer en un hospital, como Porque- incluso el de Cochrane. Un hemograma, un frotis, que es tomar una gotita de sangre y ir a ver al microscopio, y una radiografía de tórax. Si esos exámenes, alguno de ellos sale con las plaquetas bajas, el hemograma, el frotis aparecen unas células que se llaman inmunoblastos, y en la radiografía hay infiltrado, más la sintomatología, más el nexo, eso es un hantavirus, está demostrado lo contrario. Pero es que hay algo que no me, pucha, discúlpame que nos estamos alargando con la cápsula, hay algo que no me cuadra. En el caso de ahora de Miriam, ¿cierto? No se sabía, o sea, no se caratuló como anta acá en Coyhaique, sino que fue en Concepción en No. que se confirmó. En el Hospital Regional Coyhaique, cuando llegó a la urgencia, se catalogó inmediatamente sospecha Ok, hantavirus. está equivocado. Yo pensé que No. había... porque Hospital dijeron, Coyhaique tomó los exámenes básicos que esto yo te perfecto, digo. y ahí dijeron, Hemograma, inmunoblasto, es anta. y dijeron no es un anta. Perfecto. ¿Ya? Entonces, llegando a la urgencia, ya los médicos de turno, por la clínica, por la evolución, pensaron al tiro que podía ser anta. Marco, última consulta. Una persona que tiene esos síntomas y que efectivamente es anta, pero que no va al hospital, ¿ok? Sino que se queda en su casa. ¿Existe la posibilidad de que se mejore y que pasó al anta como pasó una gripe? Sí. Ya. Tenemos poblaciones, Hay porque algunos más resistentes, digamos. hay poblaciones o hay personas que se infectan con el virus, su sistema inmunitario es tan eficiente que controla la infección y no pasa nada. Y aquí no ha pasado Sí, nada. fíjate que en el 98, en esta región se hicieron estudios de prevalencia en Lago Atravesado, ¿Ya? en Villamengual, que eran las dos localidades que estaban con brotes de hantavirus. Tuvimos 14 y 11 casos en todo el año en estas dos localidades. Y se tomaron muestras a la población que no estaba enferma. En Villamengual, que fue la situación más grave, el 15% a los que se les tomó muestra tenían anticuerpos contra el virus, pero nunca habían consultado por un Oye, anta. Marco, ¿y esos anticuerpos no se pueden trasplantar? Plasma inmune es tratamiento y se usa hoy día, pero hay que tener donantes. Entonces hoy día los donantes del plasma inmune están en Santiago. Todos los sobrevivientes que están en Santiago van a la Católica, le sacan sangre, le retiran su plasma y eso lo tienen en bolsitas en la Católica para los pacientes muy graves. El plasma inmune, pero es muy limitado y prácticamente solo en Santiago. Y por ningún motivo comprar sangre en bolsita por Facebook, por Marketplace. Sí, bueno. Porque venden de todo, pues. Sí. La estafa está falta poco para que digan aquello. Querido Marco, muchas gracias. Bueno, un gusto.
por regalarnos tu tiempo, porque esto está tremendamente importante y más ahora que vienen tantos fríos, Sí. que yo me imagino que estos bichitos, que igual me da lástima los ratones, buscan calor, po. Buscan Y abrigo, buscan alimento. alimento. Sí. ¿Mm? Así que en la próxima cápsula yo creo que hablemos solo de las medidas preventivas porque son muy importantes. Queridos amigos, próxima cápsula, entonces ya estamos con el tema sentado sobre la mesa, ¿ah? Las medidas de prevención, ¿no? Esto fue hablando de salud con nuestro epidemiólogo Marco Acuña Briones. Muchas gracias, Honorato. Muchas gracias igual. Que esté muy bien, amigos. Continuamos con nuestra programación habitual. Fue Hablando de Salud en la Patagonia chilena, junto a nuestro epidemiólogo y magíster en salud pública, Marco Acuña Briones. Revive esta entrevista en www.coyhaique.tv. Hasta pronto.